Listo. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Pedimos tomen asiento para dar inicio a esta 20ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en este año 2015, por favor. Para tal efecto, pido al señor secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que hemos propuesto. Buenas noches a todos. Procedo a pasar lista de presentes. Consejero Presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Integrantes del Consejo General, doctora María Guadalupe González Jordán. Presente, buenas tardes. Maestro Saúl Mandujano Rubio. Buenas noches, presente. Licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente, buenas noches. Doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Maestra Natalia Pérez Hernández. Buenas noches, presente. Maestra Palmira Tapia Palacios. Presente. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Buenas tardes. Por el Partido Revolución Institucional, licenciado Julián Hernández Reyes. Presente, buenas noches. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera Escalona. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Edgar Tinoco Maya. Presente, buenas noches. Por Movimiento Ciudadano, licenciado César González Martínez. Presente, muy buena tarde. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efrén Ortiz Álvarez. Presente, buenas noches. Por el Partido Humanista, licenciado Francisco Nava Manríquez. Buenas noches. Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. Presente, buenas tardes a todos. Por Futuro Democrático, Alma Pineda Miranda. Buenas tardes, presente. Y el de la voz, Javier López Corral, presente. Señor presidente, le informo que están presentes las consejeras y consejeros integrantes de este órgano y también como integrantes del mismo en su calidad de representantes. Contamos con 9 de los 11 legalmente acreditados, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. Bien, señor secretario, una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceda con el siguiente punto del orden del día que hemos propuesto. Es el número 2 y corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene lo siguiente: 1, lista de presentes y declaración de quórum legal; 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día; 3, aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias 18ª y 19ª celebradas el 6 de mayo de 2015. Número 4, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la sustitución provisional de la vocal ejecutiva de la Junta Municipal 91 con sede en Tenango del Valle, Estado de México, así como los movimientos verticales ascendentes correspondientes, discusión y aprobación en su caso. Número 5, proyecto de acuerdo por el que se autoriza la inclusión del sobrenombre de un candidato en la impresión de las boletas electorales correspondientes para el proceso electoral 2014-2015, atendiendo la solicitud de la coalición flexible El Estado de México nos une, conformada por los partidos del Trabajo y Acción Nacional, discusión y aprobación en su caso. Número 6, proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento parcial al resolutivo quinto de la sentencia recaída al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número ST-JDC-278/2015, y a los efectos de las dictadas en los diversos ST-JDC-279/2015 y ST-JDC-280/2015, emitidas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal, discusión y aprobación en su caso. Número 7, proyecto de acuerdo por el que se registran las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa al H59 Legislatura del Estado de México para el periodo constitucional 2015-2018, postuladas por el Partido de la Revolución Democrática en cumplimiento de las sentencias emitidas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con los números ST-JDC-278/2015, ST-JDC-279/2015 y ST-JDC-280/2015,
discusión y aprobación en su caso. Número 8, proyecto de acuerdo de sustitución de candidatos a miembros de ayuntamientos del Estado de México para el periodo constitucional 2016-2018, discusión y aprobación en su caso. Número 9, asuntos generales. Número 10, declaratoria de clausura de la sesión. ¿Es cuánto? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el proyecto de orden del día que nos acaba de ser leído. Al no haber intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Consultaré a las consejeras y consejeros que están por aprobar el orden del día en los términos en que les fue dado a conocer, pidiéndoles que si es así lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda entonces con el siguiente punto, por favor. Es el 3 y corresponde a la aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias 18ª y 19ª, celebradas el 6 de mayo de este año. Señor presidente, pediría a los integrantes de este órgano la dispensa de la lectura y les pediré que si existe alguna observación nos la hagan saber. No hay se observaciones. Muy bien. En tanto, con su venia, señor presidente, someteré a votación las actas referidas, pidiéndole a las consejeras y consejeros que si están por aprobarlas lo manifiesten levantando la mano. Se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Es el número 4, señor consejero presidente, y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la sustitución provisional de la vocal ejecutiva de la Junta Municipal 91 con sede en Tenango del Valle, Estado de México, así como los movimientos verticales ascendentes correspondientes. Discusión y aprobación en su caso. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo en referencia. Pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra en primera ronda. Bien. Al no haber intervenciones, solo me permitiría destacar que el motivo de la sustitución de nuestra compañera vocal ejecutivo es afortunadamente una incapacidad médica programada, no es un problema de salud grave ni un accidente, y es por eso que necesitamos sustituirla con ese carácter de manera provisional y realizar los movimientos de designación para cubrir la integración de nuestra Junta en el municipio de Tenango del Valle. Pido, por favor, señor secretario, consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo. Por favor, por favor. Señor consejero presidente, hay una consideración de parte de esta secretaría que ha sido comentada con el jefe de la unidad que propone el movimiento. En el considerando número 13, en el tercer párrafo, parte final, dice lo siguiente: mediante una sustitución provisional directa, esto es sin aplicar el criterio de movimiento vertical ascendente. En nuestra opinión debe decir mediante una sustitución provisional, para lo cual debe aplicar el criterio de movimiento vertical ascendente. Acorde a esto se debe eliminar el siguiente párrafo, que es el cuarto, toda vez que la sustitución que se propone es provisional y no directa, por lo expuesto en dicho párrafo no es aplicable. Es decir, el vocal que entra digamos en el espacio que se genera a partir de la incapacidad de la vocal, se estaría aplicando un movimiento vertical ascendente, es decir, quien ocupa la vocalía de organización ocuparía la vocalía ejecutiva, la de capacitación ocuparía la de organización, y nuestra propuesta estaría incorporándose a este espacio que queda. Y bueno, esto nos permitiría atender de cara al final ya del proceso electoral de una manera, en nuestra opinión, más efectiva en razón de la experiencia que ha generado quien ocupa la vocalía de organización y la vocalía de capacitación hasta este momento. Consideramos que no está afectándose la operación de la Junta de esta manera. Más bien estamos procurando que la gente que ha generado esta experiencia nos acompañe hasta el 7 de junio y el tiempo que sea necesario hasta que la vocal esté de vuelta. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Con la modificación propuesta por el secretario, ¿hay alguna objeción? Bien.
Al no haber ocasiones a su propuesta de modificación del proyecto de acuerdo, le pido que lo someta a votación con la modificación solicitada. Señor presidente, ha quedado registrada esta observación que hace el de la voz respecto al considerando número 12. Si no existiera alguna objeción, yo les pediría que si están por aprobarlo, lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Toda vez que se encuentra en la sala el compañero que acabamos de designar como vocal de capacitación, le pido nos acompañe al frente para tomarle la protesta de ley correspondiente, por favor. Señor vocal, a nombre del Instituto Electoral del Estado de México le pregunto, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes y disposiciones legales que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le ha sido conferido? Sí, protesto. A nombre también del Instituto Electoral del Estado de México le agradezco su compromiso y le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Tomen asiento, por favor. Sí, pido al señor secretario, antes de continuar, que dé cuenta de la integración de la mesa, por favor. Señor presidente, daría cuenta de la presencia de Luis Daniel Serrano Palacios, representante Morena, que se ha incorporado a esta sesión extraordinaria. Bienvenido. Proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor, secretario. El siguiente punto es el 5 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se autoriza la inclusión de sobrenombre de un candidato en la impresión de las boletas electorales correspondientes para el proceso electoral 2014-2015, atendiendo la solicitud de la coalición flexible del Estado de México Nos Une, conformada por los partidos del Trabajo y Acción Nacional. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo de referencia. Al no haber intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Consultaré a las consejeras y consejeros respecto al proyecto identificado con el número 87, si están por aprobarlo en sus términos, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es el número 6 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento parcial al resolutivo quinto de la sentencia recaída al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificados con el número JDC 278 de este año, y en los efectos de las dictadas en los diversos JDC 279 y JDC 280 del presente, emitidas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Antes de ceder el uso de la palabra, le pido de cuenta de la integración de la mesa, por favor. Informaré a la mesa que se ha incorporado J. Ascensión Piña Patiño, representante del Partido del Trabajo. Gracias. Ahora sí, en este proyecto, en este punto del orden del día, ¿alguien desea hacer uso de la palabra en primera ronda? Bien, por favor, tiene uso de la palabra la consejera María Guadalupe González Jordán, en primera ronda. Gracias, presidente. Solo para dejar aquí sobre la mesa que la de la voz sugiere quitar el título del acuerdo en la palabra parcial, para quedar de la siguiente manera. Por el que se da cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia recaída al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número ST/JDC/278/2015 y a los efectos de las dictadas en los diversos ST/JDC/279/2015 y ST/JDC/280/2015 emitidas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal. Por otra parte, se debe agregar un resultando al tenor siguiente. 12. Que el 7 de mayo del presente año, el licenciado Omar Álvarez Ortega, presidente del Partido de la Revolución Democrática, mediante oficio, presidencia diagonal EM diagonal 258 diagonal 2015, solicitó de nueva cuenta el registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa a la H59 legislatura
del Estado de México para el periodo constitucional 2015-2018. En congruencia a este resultando, se debe adicionar un considerando en los siguientes términos. En virtud de que el Partido de la Revolución Democrática ha hecho una nueva solicitud de registro de candidaturas de diputados y en atención a que la anterior fue cancelada previamente, se tienen por sustituidas las fórmulas de candidatos para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, en el resolutivo primero debe adicionarse para quedar de la siguiente forma. Se cancela el registro de las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa a la H59 legislatura del Estado de México para el periodo constitucional 2015-2018 del Partido de la Revolución Democrática, aprobado por este Consejo General a través del acuerdo IEM/CG/69/2015 y se sustituye por las presentadas por el mismo Instituto Político mediante oficio Presidencia EM/258/2015, suscrito por el licenciado Omar Álvarez Ortega, presidente del Partido de la Revolución Democrática, en cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia recaída al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número ST-JDC/278/2015 y a los efectos de las sentencias dictadas en los diversos ST-JDC/279/2015 y ST-JDC/280/2015 emitidas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal con sede en Toluca, México. Esto respecto para dar cumplimiento al punto quinto que nos ordena la sala, lo que es cancelar y sustituir. Entiendo que ya también vamos a aprobar un acuerdo en donde registremos ya las sustituciones que nos está presentando el Partido de la Revolución Democrática. Lo dejo sobre la mesa. Gracias. Gracias, consejera. Antes de continuar cediendo el uso de la palabra, quisiera hacer un comentario que me parece pertinente a partir de la solicitud de la propuesta de la consejera González Jordán. Los tiempos nos han sido recortados como para que pudiéramos platicar esto previamente, pero la intención de su servidor cuando le instruía al secretario para que preparara dos acuerdos distintos fue justamente con el fin de cumplir en el primero parcialmente el resolutivo quinto que ordena al instituto cancelar el registro. Entonces haríamos ese primer acuerdo como está presentado, sin la modificación que propone la consejera, para cancelar el registro, e inmediatamente el siguiente punto del orden del día es para registrar la nueva solicitud hecha por el partido político en términos de lo que usted nos refiere, para que queden separados los dos actos jurídicos, y por eso el primero dice parcialmente se cumple el resolutivo quinto al cancelar, y con el siguiente cumpliremos o terminaremos de cumplir lo ordenado por la sala regional al registrar a las nuevas fórmulas. Creo que es importante destacar que evidentemente el tiempo para registrar fórmulas ha fenecido, pero tenemos un mandamiento del tribunal para hacerlo, por eso lo haremos prácticamente en el mismo acto. Obviamente esto no lo pudimos comentar antes la consejera y su servidor, pero quisiera explicarlo también porque esa es la idea de tener dos acuerdos separados, uno para cumplir parcialmente al cancelar y el siguiente para ahora sí registrar, porque no podríamos en el primero sustituir si todavía no tenemos. Tenemos que hacerlo en dos actos, según yo, jurídicamente separados. Eso quería comentar antes de continuar cediendo el uso de la palabra. En primera ronda, en este punto del orden del día, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, perdón. Antes del uso de la palabra, consejera, le pido al señor secretario dé cuenta de la integración de la mesa. Gracias, señor presidente. Daré cuenta de la presencia del licenciado Horacio Jiménez López, representante de Movimiento Ciudadano, que se ha incorporado a esta sesión. Gracias. Si no hay otra intervención en primera ronda, tiene el uso de la palabra en segunda ronda la consejera María Guadalupe González Jordán. Gracias, sí, presidente, pero como estamos pues contratiempo, a las 2 de la mañana se recibieron ya las sustituciones. Es por eso que pues yo hago pues esta propuesta, porque ya se recibieron las sustituciones. Si no las hubiéramos recibido, bueno, considero que como lo está proponiendo usted, se operaría tener un acuerdo parcial y luego ya dar cumplimiento totalmente ya con las sustituciones si hubieran sido al instante ahorita a lo mejor, ¿no? Y el registro. Pero como ya tenemos el conocimiento y el punto quinto así lo dice tácitamente, cancelar y sustituir, o sea, dice las dos situaciones. Entonces, por eso yo considero que con este acuerdo damos cumplimiento a ese resolutivo y ya cuando estemos nosotros registrando ya las sustituciones, lo estaremos realizando como corresponde. Gracias. Bien, gracias. En segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias.
Comparto con el presidente que son dos actos diversos. ¿Y por qué la necesidad de hacerlo en dos actos distintos? Porque ambos son vulnerables al vulnerar, válgame la expresión o la reiteración, derechos ciudadanos. Y por tanto, pues si los mantuviéramos en un solo instrumento, pues sería el acto de combatir los dos en el mismo tiempo. Entonces, de ahí que preservando los derechos de aquellos que pudiesen recurrir, la necesidad es hacerlo en dos instrumentos diversos. Son producto de la misma sentencia, pero son dos actos diferentes. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? En segunda ronda tiene uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Alguien me preguntaba antes de iniciar la sesión que con qué ánimo venía el día de hoy, a la misma, o con qué postura. Nosotros vamos siempre a presentarnos con la posición estricta del amparo de la ley. Nosotros estaríamos por la propuesta inicial que se ha presentado en la orden del día, en virtud de que efectivamente, aunque nosotros ya presentamos en tiempo y forma la solicitud de sustitución y de ajuste al tema de la competitividad y paridad de género, es menester sí hacerlo en estos dos actos, a contrario sensu, inclusive como lo proponía en la sesión pasada el consejero Gabriel Corona, en donde en la sentencia de la planilla del Ayuntamiento de Metepec no establecía esta parte gramatical, inclusive en la misma sentencia. En este apartado quinto sí se establece de manera muy estricta, muy gramatical, muy literal inclusive yo diría, el hecho de que se debe cancelar el registro, es decir, como una consecuencia jurídica para poder sustituir, yo tengo primero, bueno, el órgano electoral está mandatado o está instruido por parte de nuestro órgano jurisdiccional a realizar la cancelación. No quiero entrar ahorita a otros elementos de carácter más político de nuestra posición frente a esta resolución, simplemente decir que la estructura jurídica con la que está construido este primer acuerdo y que inclusive lo aprobamos como tal desde la orden del día, como un acuerdo parcial derivado de la misma, insisto, estructura de la sentencia de la sala regional, obedece entonces a que efectivamente atendamos los reclamos de los quejosos, de los que se dolieron con la interposición de este recurso y por lo tanto respetuosamente diría que no debía haber hecho la sustitución en este acto, ya se me hubiera vencido el plazo que se me impuso a través de la misma sentencia y que fue a través de la notificación misma. Por eso, amablemente, Oficialía de Partes tuvo a bien en esperarnos hasta ese momento, de lo cual agradezco pues los buenos oficios de la Secretaría Ejecutiva y por lo tanto insistiremos en que debemos ceñirnos al estricto apego a la legalidad y creo que la construcción que se ha dado a este acuerdo es el que le va a dar origen también al siguiente acuerdo. Es cuanto. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? No. En segunda ronda tiene uso de la palabra el señor representante del PT. Gracias, presidente. No para fijar posición, simplemente para hacer un señalamiento. El orden de día fue aprobado en esos términos y creo yo, en mi opinión, que la propuesta que hace la consejera debió de haberla hecho en todo caso antes de aprobar el orden del día como observación para que los puntos fueran incluidos en uno solo. Yo creo que es correcto tal cual porque así fue aprobado el orden del día y así debe proceder. Es cuanto. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? En tercera ronda, tiene el uso de la palabra en tercera ronda la consejera María Guadalupe González Jordón. Gracias. Aquí nada más lo que yo estoy proponiendo es quitar la palabra parcial, o sea, no estoy diciendo que se hagan estos dos actos en un solo acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo que se haga, o sea, de hecho este primer proyecto que se está presentando,
En sus términos generales estoy de acuerdo y se está presentando conforme lo está dictando la sala. Yo solamente estoy poniendo en consideración que se quite parcial, porque si no pareciera que dónde va a quedar su término de cumplimiento. Entiendo que viene el registro ya de los candidatos, pero ese sería otro acto. Lo que vamos a dar cumplimiento nosotros es lo que dice el punto quinto, cancelación y sustitución, son las dos cosas. Yo nada más aquí pedí que se agregara incluso la fecha en que fueron recibidas las sustituciones y que se quite la palabra parcial, porque lo demás yo estoy de acuerdo con lo que ha expresado el señor representante del Movimiento Ciudadano y el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, gracias. Gracias a usted, consejera. ¿Alguien más en tercera ronda? Bien, al no haber más intervenciones y al haber una propuesta de modificación al proyecto de acuerdo, le pido al señor secretario que primero consulte sobre la eventual aprobación de la propuesta de modificación hecha por la doctora González Jordán. Por favor. Consultaré a los integrantes con derecho a voto que manifiesten si estarían por la propuesta de la consejera Guadalupe. Se registra un voto a favor, pediría que quienes no estén por la propuesta lo manifiesten de igual forma. Se registran 6 votos, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Toda vez que no fue aprobada la propuesta, le pido entonces que someta a consideración el proyecto de acuerdo en sus términos, por favor. Señor presidente, antes de someterlo a votación, la Secretaría haría una precisión en el anexo. En razón de la solicitud de registro que hace llegar el partido político, tomamos la tabla original del trabajo que hemos realizado durante el propio registro y en el encabezado se aprecia en el anexo cargo, candidato que renuncia y candidato sustituto, debiendo decir en el anexo de manera correcta registros sin efectos y después candidato registrado en la columna respectiva. Perdón, secretario, pero ese es anexo del punto 7 y ahorita vamos a votar el punto 6. Perdón, ofrezco una disculpa. Gracias. Haría esta precisión en el siguiente punto, señor consejero presidente. Bien, tomamos nota. Gracias, secretario. Señores integrantes de este órgano con derecho a voto, consultaría entonces si están por aprobar por el proyecto en los términos en que fue circulado, pidiéndoles que si es así, lo manifiesten levantando la mano. Daré mi voto razonable. Sí. Se registran 7 votos, por tanto se aprueba por unanimidad, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Procede entonces con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto, señor consejero presidente, es el proyecto de acuerdo por el que se registran las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa a la H59 Legislatura del Estado de México para el periodo constitucional 2015-2018, postuladas por el Partido de la Revolución Democrática, en cumplimiento a las sentencias emitidas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con los números JDC 278, 279 y 280 de este año. Discusión y aprobación en su caso. Y, señor presidente, si me lo autoriza aquí, cabría la observación que he hecho respecto al anexo, de adecuar el encabezado en los términos que ya lo referí, y asimismo hacer de el conocimiento de ustedes que también por un error atribuible el de la voz, en la parte final de la tabla, y en razón de que tomamos la relación del propio registro, aparecen 3 registros que corresponden ya a otro distrito. Entonces haríamos el corte de la tabla a efecto de que llegue hasta el número 45 y de esa manera estaría en condiciones de que ustedes hicieran su valoración respecto al proyecto, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Antes de ceder el uso de la palabra en este punto del orden del día, quisiera nada más comentar que este proyecto de acuerdo fue preparado por la Secretaría el día de hoy y habiendo revisado la solicitud que hizo el Partido de la Revolución Democrática, cumpliendo con los requisitos de ley, incluyendo el de la paridad de género. En este punto del orden del día tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante de Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias. Nada más para solicitar que en el cabezal de la tabla no se deje simple y llanamente el término sin efectos,
ya que no nos da referencia alguna, sino ya sean las siglas con una acotación final que nos diga que fue por mandamiento judicial. Eso sería cuanto. Gracias, señor representante. Creo que su propuesta es bastante atendible. ¿Alguien más? En primera ronda tiene uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. De igual manera, nada más para perfeccionar el propio anexo, no sé qué tan conveniente en la propia tercera columna señale candidato que renuncia. Se exhibieron las renuncias, es consulta. Si no es así, es candidato al que se le canceló el registro y posteriormente ya candidato sustituto. Lo ponemos sobre la mesa, sería cuánto. Gracias. De hecho, está en las observaciones que nos hizo el secretario. Como está usando la tabla con la que estamos trabajando las eventuales renuncias, él nos pide que consideremos que no es candidato que renuncia, sino candidato que es sustituido por mandato judicial. Gracias. ¿Alguien más en primera ronda? No. En segunda ronda. Al no haber más intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto y el anexo con las consideraciones que nos propuso. Señor consejero presidente, respecto al proyecto de acuerdo identificado con el número 89/2015, y una vez que se han expuesto las observaciones respecto al anexo que acompaña al proyecto de acuerdo y que no se han registrado objeciones, se hará la adecuación correspondiente en términos de lo que se ha señalado y que consta en la versión. Ahora pediría a las consejeras y consejeros con estas aclaraciones que si están por la aprobación lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Para efectos de versión estenográfica, este acuerdo quedó aprobado a las 19:45 de la fecha. Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto, señor consejero presidente, es el número 8, corresponde al proyecto de acuerdo de sustitución de candidatos a miembros de ayuntamientos del Estado de México para el periodo constitucional 2016-2018, discusión y aprobación en su caso. Está a su consideración. Gracias. En este asunto del orden del día y en primera ronda, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? Bien. Al no haber intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Respecto al punto 8 del orden del día, al proyecto que ya he referido, que es el número 90 de este año, consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobarlo, pidiéndoles que si es así lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. Señor consejero presidente, es el número 9, corresponde a asuntos generales y le informo que no han sido registrados durante la aprobación del orden del día. Bien, toda vez que no hay asuntos generales que tratar, le pido proceda con el siguiente punto. Señor consejero presidente, el siguiente y último punto es el número 10 y corresponde a la declaratoria de clausura de esta sesión. Gracias. Bien, siendo entonces las 19:47 de este día, jueves 7 de mayo de 2015, damos por clausurada la 20ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Por su participación y asistencia, muchas gracias. Buenas noches.